compraste con la sangre que diste en la cruz al morir, crucificado por la humanidad. Ahora vivo estás en mí. Con mis manos quiero servirte, Jesús, me acerco desesperado por ver tu bondad. Mi alma descansará en ti. Jamás seré igual, jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, Dios, glorificar. Me has cambiado, rompiste el muro que nos separaba. En ti soy bendito y camino en tu luz. La victoria yo tengo en ti. Jamás seré igual, jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, Dios, glorificar, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, Dios, glorificar. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos.
consúmenos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Estamos dando gracias al Dios Todopoderoso que nos permite conectarnos una vez más a través de todas nuestras redes sociales. Gracias a todos aquellos que aceptan y también al mismo tiempo se conectan para poder compartir este tiempo de la palabra, y en especial en estos tiempos que sabemos que son difíciles para todos en el mundo entero, por todo lo que se escucha, lo que se vive en medio de las circunstancias, de las pruebas. Sin embargo, somos llamados nosotros primero a exaltar y glorificar a Cristo. Le invito a que oremos y que sea Él guiándonos a través de su Espíritu para poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Padre eterno, oramos en esta hermosa noche, Señor, oh Dios. Sabemos que es un tiempo especial en el cual nos estamos reuniendo cada uno de nosotros, nos conectamos, Señor. Hay esa hambre, hay sed de tu palabra. Todavía en el corazón del hombre haya cabida el bendito mensaje tuyo, Señor. Rogamos a través de tu Hijo Jesucristo que cada corazón sea transformado, cambiado, mudado en un nuevo ser, que no pongamos nosotros excusas por el tiempo que vivimos, más estemos deseosos de estar más cerca de ti, de tu presencia, seguir tu camino, Señor, que sabemos que pronto estás para traer a cada uno de los que estamos esforzándonos y que estamos glorificándote en esta tierra. Padre, gracias también por aquellos que han estado padeciendo en medio de estos huracanes, aquellos que han padecido, Señor, oh Dios, por la pobreza, por la miseria que ha dejado esta pandemia también. Rogamos por los que no tienen trabajo. Rogamos, Señor, para que tú puedas abrir esas puertas de bendición en ellos, que hayan almas, personas, Señor, piadosas, que puedan dar trabajo, oportunidad a aquellos que lo están buscando, Señor. Rogamos por nuestra economía, para que esta nación se levante como en otras ocasiones tú nos has respaldado en ello, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiéramos compartir las escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 8, en el verso 1 en adelante, la historia de Saulo, el perseguidor, pero el resultado de lo que produjo esa persecución es glorioso para la iglesia de Cristo. En el verso 1 dice la escritura: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiero compartir esta noche predicándoles bajo el título Predicando a Cristo. Esto es imperante en los tiempos que estamos viviendo. Saulo, el perseguidor, prácticamente él creyó que estaba aportando o apoyando en la época a las autoridades romanas. Pensó que él iba a acabar con el cristianismo. Él parecía como que tenía intenciones, ya sea en el Sanedrín o a donde él se dirigía o con las personas que él se llevaba, probablemente o pareciera que lo estaban promoviendo a él. Entre más cristianos entregaba, o él se encargaba de eliminar todo lo que tenía que ver con Cristo. Pensó que él estaba haciendo una tarea y que estaba funcionando. Sin embargo, lo que dice esta porción de las Escrituras es que se equivocó. Hizo más bien esa persecución crecer más a la iglesia. Hizo más bien que esa persecución muchos empezaran a salir de sus casas. Muchos de los que tenían quizá una pasión, un fuego por hablar de Cristo, por fin ellos pudieron hacerlo. Porque
En aquellos tiempos los apóstoles eran los que estaban dedicados a predicar la palabra, eran los que estaban siempre estudiando las escrituras, y muchos de estos hermanos y hermanas que menciona esta porción probablemente estaban cómodos. En el capítulo 1 hasta el capítulo 6 usted va a leer a una iglesia que estaba cómoda, una iglesia que estaba alegre porque se reunían en las casas, partían el pan y todo eso era bonito. Yo lo comparo a la época que estamos pasando. Antes de la pandemia así era. Todos íbamos a la célula, todos íbamos ahí con el convivio y que platicando, y nos quedábamos quizás 2 horas más, 1 hora más o 40 minutos más en la casa del anfitrión, y todo eso 7 meses después se acabó. Eso ya no se está dando, eso no está pasando, al menos en algunas congregaciones. Creo que otras han entrado en un desafío ya, no han podido más estar de esa manera y han tomado la decisión de reunirse, siempre con las medidas y todo, pero he conocido, y es de mi conocimiento también, que muchos lo están haciendo de esa manera. Pero ¿dónde estamos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué estamos predicando nosotros? Porque esta iglesia perseguida, lo que empezó a sacar o a salir a la luz realmente es que ellos estaban sedientos de predicar a Jesucristo. Entonces, nosotros vimos, por ejemplo, en las noticias que Estados Unidos, hablando de la iglesia, mucha iglesia cristiana se rebeló al gobierno mismo. Algunos se atrevieron incluso a reunirse sin mascarillas, algunos desafiaron incluso la distancia social, no la respetaron ni nada. Vimos entonces una situación después de tantos meses que hubo una gran rebeldía. Lo que quiero hacerle sentir es la necesidad del hombre, de la mujer, de que le prediquen y de predicar a Cristo también. Y es por esa razón que en esta noche yo quiero desafiarlo a usted, haciéndole sentir, está bien, estamos conectados ahorita en nuestras casas, en nuestros hogares, pero no solamente ese es el propósito. No solamente es que Dios estaba pensando en una iglesia digital o en una iglesia virtual, no estaba pensando solo en eso el Señor, sino también que cada uno salieran de sus casas a predicar a Jesucristo. Bonito sería que en cada hogar, cada familia esté transmitiendo en directo cuando está haciendo su altar devocional de familia, y si está predicando a Cristo, délo a conocer a los demás también. Eso sería una buena medida. Entonces, una de las cosas que logró prácticamente Saulo de Tarso en aquella época es que se predicara a Cristo en medio de la persecución. La iglesia estaba cómoda, como le reiteraba al inicio. Dice la Escritura en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 3 y 4, no habla de una iglesia que quería morirse, al contrario, habla de una iglesia que quería predicar a Cristo. Elías, en la porción que le acabo de mencionar, él habla ahí, escucha un anuncio de que le van a cortar la vida, le van a cortar la cabeza, y la primera reacción que tuvo era salir huyendo hacia el desierto. Incluso le dijo a Dios: ya no quiero esta vida, quítamela, estoy harto ya de esto. Y eso solo había sido un anuncio, solo era una noticia la que él había recibido, y él quería morirse. ¿Cómo sintió esto usted en este año? ¿Cómo está escuchando usted cuando vienen esas situaciones, huracanes y todo eso? ¿Cree que hasta ahí va a llegar su vida? ¿Considera usted que para nosotros la iglesia ya no hay nada más? ¿Ya no hay felicidad? ¿Ya no hay alegría? Entonces estos personajes nos demuestran a nosotros que en medio de un tiempo como de persecución, que no lo estamos viviendo realmente nosotros acá, pero pareciera que fuera una persecución, porque si usted se reúne, alguien lo denuncia. Si usted hace un culto ahí con 2 o 3 personas, lo van a denunciar porque está aplaudiendo y cuantas cosas, y algunos quieren evitarse eso mejor y por eso no hacemos nada. Entonces, la persecución prueba la fe y la vida cristiana. Esto es lo que nos demuestra esta porción que estábamos leyendo en el libro de los Hechos. Puso a prueba la verdadera fe y la vida cristiana. Imagínense ustedes, ellos estaban en una zona de confort, haciendo convivios, se reunían en las casas, hermanitos, se abrazaban, el beso en la mejilla, dándose la mano y cuantas cosas. Hoy que nosotros no tenemos eso, ¿cómo lo estamos haciendo en la actualidad? ¿Qué manera de qué forma la fe suya o mía está siendo desafiada y confrontada? Pero sí, lo que tenemos nosotros lastimosamente son reportes, no solo de nuestra congregación, de muchas congregaciones tenemos reportes que la vida cristiana a muchos se les acabó. Duró, o sea, esto tenía una fecha de caducidad. Esto dura hasta antes de una pandemia. En tiempo de pandemia se viene abajo todo. En tiempo de pandemia el Cristo glorioso, el Cristo poderoso ya no existe, ya no está.
El que me rescató, el que me salvó, el que un día dio su vida por mí, ese ni sé quién es, ya lo desconozco, ya perdí la memoria. Así estamos actuando muchos de nosotros. En la epístola de San Pedro, primera epístola, capítulo 4, en el verso 12 al 19, la Escritura menciona ahí prácticamente que todos los que dicen creer en un Dios de poder van a tener que ser probados. Y Pedro les dice a los hermanos, ustedes no se sorprendan por el fuego de prueba, tenemos que pasar. Hay que poner a prueba esa fe, lo que usted decía de Cristo, lo que usted predicaba de Cristo. ¿Cuántos de ustedes ahí que han sido predicadores, líderes de células, supervisores? ¿Cuántos de los que están ahí que han sido predicadores? Muchos no se sabe nada de ustedes ahí. Algunos ni sabemos realmente si están bien o si están mal. No dan señales de vida. Algunos porque no sabemos si están predicando. En algún momento entonces vamos a tener que hacer algo. La persecución lo que hizo también es desenmascarar al verdadero cristianismo. Puso en evidencia lo que era falso, puso en evidencia lo que era religioso. De algo estamos seguros. Muchos éramos cristianos, pero religiosos nada más. Muchos habíamos caído ya en una monotonía. Hoy que el Señor permitió esta prueba a nivel mundial, las iglesias realmente se han dado cuenta quiénes son los que son, con quiénes podemos contar, con quienes podemos decir hasta el final. Yo escuché expresiones de hombres y mujeres que decían, no, con Cristo hasta la muerte, decían ahí. ¿Se acuerda Pedro? Él le dijo, Señor, si es necesario poner la vida mía por la tuya, yo lo voy a hacer. Imagínese usted que en esta temporada que estamos pasando hubiera sido así, que el Señor hubiera dicho, vas a dar mi vida en este tiempo, la vas a dar por mi causa, y que antes de esta pandemia todos dijimos, sí, amén, yo estoy dispuesto y todo. Y en la actualidad solo fueron palabras, solo fue una vida religiosa, lastimosamente. Pareciera como en Hollywood. He visto a muchos personajes famosos de Hollywood actuar haciendo varios papeles. He mirado que a algunos les quedan bien ciertos papeles, el del chico malo, por ejemplo, el hombre fuerte, que después usted lo ve en otra película siendo débil. Entonces las críticas fueron grandes porque lo estaban acostumbrando a ver como el hombre fuerte, no como el hombre débil. Así pareciera que está la iglesia de Cristo en la actualidad. La iglesia fuerte, fortachona y todo, lastimosamente muchos solo estábamos actuando. Solo estábamos siendo actrices o actores de un cristianismo. Hoy el Señor nos puso en evidencia realmente, no estamos predicando a Cristo. No hablo por todos, obviamente, sé que algunos lo están haciendo a su manera, pero lo están haciendo. Pero otros realmente no lo dejaron de hacer desde que empezó todo esto. En segundo lugar, lo que Saulo provocó también en medio de esa persecución es que predicar a Cristo se hace en medio de cualquier prueba. Aquí no hay tales de que estoy pasándola aquí, que me quedé sin esto y sin lo otro, que perdí esto y que perdí lo otro. Dios no nos pone a nosotros a razonar si hemos perdido o si hemos ganado en todo este tiempo de prueba. Lo que sí tenemos que haber hecho es seguir predicando a Jesucristo. En el verso 4 y 5 de Hechos 8 que leíamos ahí, vimos que todos fueron esparcidos. Amados y amadas, amigos, amigas que están ahí conectados, esta iglesia se esparció. O sea, aquella comunión, por eso no me identifico con esta porción de la Escritura, porque nos hemos sentido igual. Ahorita todos estamos esparcidos, muchos en sus hogares, muchos, como les decía, no sabemos si están o no están, pero de alguna manera nos hemos sentido esparcidos. Estos hermanos, aquellos que se reunían en las casas, aquellos que hacían convivios ricos ahí, ya no hacían galletitas, sino que pollo frito también, con tajaditas ahí. ¿Cuántas cosas no hacían estos hermanos ahí? Quizá eso era lo mejor que disfrutaban, el convivio. Algunos ya ni la palabra disfrutaban porque, hermano, 5 minutos predique y vamos al convivio, porque hoy sí está bueno el convivio. Algunos lastimosamente quizá llevamos la situación a esos extremos. Pero hoy estos hermanos estaban esparcidos, ya no podían estar juntos. Y probablemente ocurría un fenómeno en esa época que más adelante se confirma. Algunos hasta entraron a la modalidad de Saulo también. Mire, ahí hay un cristiano ahí. Vaya, búsquelo, que ese sí es cristiano. Los propios hermanos entregándose unos con otros. Eso lo había profetizado Jesucristo. El amor de muchos se iba a enfriar, pero previo a eso el Señor había dicho, por las causas de las pestes, por las causas de los terremotos, el amor de muchos se iba a enfriar porque algunos incluso se iban a entregar unos con otros.
La prueba fortalece la fe en Cristo, hace crecer el evangelio en nosotros. Este tiempo que hemos pasado, 7, 8 meses casi, nosotros deberíamos de estar furiosos ahí predicando a Cristo, hablando de su poder, de su gracia, misericordia. Es lo que tenemos que estar haciendo en medio de esta prueba que estamos pasando. En el libro de Jueces, capítulo 7, en el verso 1 en adelante, Gedeón sale a una batalla contra un pueblo que era difícil. Los amalecitas eran hombres tremendos, estaban los madianitas, eran hombres terribles también en esa época. Entonces cada uno de estos personajes eran sanguinarios. Gedeón iba confiado porque 32,000 personas le iban a acompañar. Sin embargo, Dios le da una clave a Gedeón que ponga a prueba realmente la fe de aquellos personajes. Y en la primera prueba, 22,000 se regresaron a casa. Gedeón les dijo: aquellos que tengan miedo, por favor, se me van tempranito en la mañana a la casa. Creo que ni había terminado esas palabras cuando ya todos estaban haciendo maletas y estaban yéndose hacia sus hogares. Se quedó con 10,000 personas. Y de esas 10,000, el Señor le vuelve a pedir a Gedeón que los ponga a prueba. Y en esa ocasión, prácticamente de todos los 10,000 ahí, 9,700 fallaron, no aprobaron la prueba. Con 300 hombres tenía que hacerle frente Gedeón a un ejército sanguinario y malo en aquella época. Pero ¿qué nos demuestra eso a nosotros? Que no tenemos que tener temor. Prediquemos a Cristo, lo demás dejémoselo al Señor. Él se encargará de eso. La prueba entonces pone de manifiesto a su vida o a mi vida su disposición por Él. ¿Qué hemos estado haciendo todo este tiempo nosotros? ¿Qué ha estado haciendo en esta pandemia? Deme alguna referencia, por favor. Márqueme ahí que usted está vivo, que hay una señal de vida. Aquí estoy predicando a Cristo, dígame. Aquí estoy evangelizando. Si está en algún pueblo por ahí, denos señal de vida ahí y usted diga: aquí estoy ganando almas para el Señor. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esta época? ¿Cómo está su disposición? ¿Sigue buena? ¿Sigue mala su disposición? Quizá algunos estamos todos los martes listos, me voy a conectar y todo eso, y eso es bueno. Y le damos gracias a Dios porque lo estamos haciendo, pero mañana miércoles, el jueves, el viernes, o vamos a tener que esperar hasta el domingo para que se nos vuelva a predicar a Cristo. Muchos de nosotros estamos aquí para predicar a Jesucristo. Y por último, para concluir, lo que logró Saulo en esa persecución prácticamente es que la iglesia empezara a mostrar señales en su predicación. Felipe salió a relucir ahí como un hombre que oraba por los enfermos, se sanaban, que ministraba a los que estaban endemoniados y los demonios salían huyendo de esos cuerpos que estaban siendo atormentados. Lo que aprendemos entonces en esta escritura es que el evangelio de Cristo no es solitario, va acompañado también de señales y de prodigios. Rogáramos nosotros tener un cuerpo de liderazgo, nosotros mismos como pastores, no solamente predicar así de una manera solitaria, sino que el Señor nos ayude y nos respalde con señales y con prodigios. ¿Qué logró Felipe predicando con señales y con prodigios? Que muchos empezaran a creer no en Felipe, sino en Jesucristo. La meta suya, la meta mía es llevar a muchos a creer en Jesucristo y después de eso que ellos den a conocer y a mostrar el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si ellos se quejaban de la persecución, ¿qué hubiera pasado en ese momento? La Biblia no nos da referencia de que ellos se quejaron. Ellos solo aceptaron la prueba. Ellos lo que hicieron más bien como una oportunidad, vieron ese momento como una oportunidad para mostrar al Cristo que se les había predicado durante mucho tiempo. Hay algo importante en esto que estamos hablando. Ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo. El estar lleno del Espíritu Santo nos hace a nosotros tener la seguridad que podemos predicar y saber que Dios nos va a respaldar en lo que estamos diciendo y en lo que estamos hablando. Pero en esta época, los que nos hemos callado, por ejemplo, ¿qué va a suceder? ¿Dónde quedó esa unción del Espíritu de Dios? ¿Dónde quedó ese poder glorioso de Cristo? ¿A dónde estaban esas predicaciones? Me pregunto yo, me confronto a mí mismo primero, ¿a dónde quedó ese sermón de que la fe aquí, que la fe allá? ¿A dónde quedó ese sermón ahí de que Jesucristo sana, salva? ¿Sabe? En las redes sociales y en muchas partes del mundo se han burlado de nosotros. No sé si usted se siente bien que se burlen de nosotros, pero algunos nos han dicho: ¿dónde están esos cristianitos escondidos?
allá encuevados como Elías en una ocasión se fue a meter una cueva también ahí. Encuevados, ¿dónde están esos hermanitos? ¿Qué se hicieron esas hermanitas? ¿Dónde están los que predicaban el evangelio? ¿Dónde están los que cada semana estaban ahí diciéndole a la iglesia hay que seguir adelante, no tenga miedo, no sea cobarde, no sea miedoso? ¿Dónde estamos todos esos que predicamos de esa manera? Ojalá que el Señor nos desafíe y nos hable a todos en esta noche para que podamos hacer conciencia que predicar a Cristo debe estar siendo ahorita nuestra forma o nuestro estilo como iglesia cristiana. En Apocalipsis 3, una triste iglesia mostró su peor versión o su peor cara, una iglesia tibia. Eso es lo que se pudo conocer de la Odisea. El Señor le reclama a su iglesia tibia. Él le dice, o eres fría o eres caliente, pero no puedes estar en dos cosas, en dos pensamientos. Elías le dijo a aquellos hombres allá que estaban en el monte Carmelo con los profetas de Baal, decídanse ya no claudiquen, o creen en el verdadero Dios o le creen a Baal. Algo así estamos nosotros ahorita, no podemos estar con tibieza. Si usted y yo estamos fríos, pues diga, estoy frío. Si usted y yo decimos, todavía estoy ahí confiando en el Señor, sigo firme en la fe en Cristo, pues dé a conocer que está firme en Cristo. Pero no podemos decir que hoy estoy bien, mañana miércoles no lo sé, no sé cómo voy a estar. Tenemos que permanecer firmes. ¿Qué señales hemos visto nosotros en esta pandemia? ¿Qué señales hemos alcanzado a ver, a manifestar en esta pandemia? Contemos nosotros cuántos se han sanado. Contemos nosotros cuántos realmente que estaban ahí atormentados por el miedo, por ejemplo. Ahorita muchos están atormentados por el miedo. Demos testimonio nosotros a cuántos le hemos ministrado su fe para que expulsen ese miedo de su conciencia, de su corazón. Quieras o no, estamos aproximadamente a 4 meses de cumplir un año, no todos, de no congregarnos. Muchos. Y no sé, a mí me preocupa a veces porque yo he conocido personas, usted sabe, por ética nosotros no damos nombres acá, pero yo he conocido personas que celebran el año del estancamiento, por ejemplo. Habían grupos pequeños ahí que se ponían a celebrar el cumpleaños de la célula ahí, los ocho, y estaban celebrando 8 años de estar los 8 ahí. Qué bueno, qué alegría, ¿verdad? Nosotros pues no sé si vamos a celebrar un año de estarnos no congregando. No sé si eso se celebra, si va a haber un pastel en honor a eso. Usted me entiende, estoy ironizando, pero no debería ser así. Debería de mostrar otra actitud, ver que esto quizá se alarga, no mejora, algo pasa. Entonces, ¿cómo vamos a reinventarnos nosotros como iglesia? Y al final, una de las palabras hermosas que nos dice el libro de Hechos 8, que cuando se predica a Cristo, dice el verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando se predica a Cristo, no tiene que haber miedo, tiene que haber gozo en el corazón de las personas. Eso es lo hermoso en medio de esto que estamos pasando, y lo que podríamos lograr y alcanzar es que la gente esté gozosa aún en medio de la persecución y en medio de la prueba. Mostremos nosotros que existe un verdadero Cristo, glorioso y poderoso, que está con nosotros. En conclusión, predicar a Cristo en medio de esta persecución, en medio de esta prueba, con señales nos va a certificar a nosotros que somos hijos de Dios. Y dejo este pensamiento en su corazón. ¿Es la iglesia la que está arruinando los planes del diablo o el diablo arruinando los planes de la iglesia? Consideremos quién está dañando a quién con lo que estamos viviendo en la actualidad. La persecución para aquellos hermanos de este libro de Hechos capítulo 8 sirvió para mostrar al verdadero Cristo. La persecución sirvió para sacar la mejor versión cristiana que ellos tenían y que habían aprendido. ¿Cómo calificaríamos nosotros entonces en esta época nuestra vida cristiana? Oremos para que Dios nos ayude y para que el Señor nos fortalezca en medio de todo esto. Trate de tener la paz de Dios, trate de tener el gozo del Señor en su vida todo el tiempo. Padre, oramos por cada uno de los que están ahí conectados, Señor. Rogamos y pedimos por sus vidas. Rogamos, Señor, oh Dios, para que cada uno de ellos siga predicando a Jesucristo. Que dejemos ya las excusas, que empecemos a hacerlo. Si lo vamos a hacer desde casa, que sea de esa manera.
pero no poniendo excusa de que no voy al templo por esto y lo otro. No estamos hablando de eso, Señor, en este mensaje. Solamente estamos diciendo que salgamos de nuestro temor a predicar a Cristo. Si lo va a hacer en redes sociales, Señor, que mi hermano, mi hermana lo pueda hacer. Que si lo va a hacer en familia, Señor, que Él pueda seguir manifestando el poder glorioso de Cristo. Rogamos, Señor, que ellos estén bien, que el que esté enfermo sea sanado, que el que está con miedo pueda tener fe, confianza en ti, Señor. Ese es nuestro ruego en esta noche. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amados hermanos y hermanas, que la paz de Cristo esté con ustedes siempre y les acompañe. Y recuerde, tenemos que predicar a Cristo. Eso tómelo como un mandamiento, no como una opción. Dios le bendiga.